A lo largo de nuestra vida, conoceremos personas cuyo trato hacia nosotros no es precisamente el más acertado. En ocasiones, aguantamos el menosprecio para evitar problemas, pero respetar ciertas actitudes o comportamientos puede ser perjudicial para nuestro bienestar mental y emocional. En este vídeo te voy a presentar una serie de actitudes intolerantes que no tienes por qué soportar de otras personas y cómo abordarlas. Así que comencemos. Número 1. La crítica destructiva. La primera actitud intolerante que no tienes por qué soportar es la crítica destructiva. Esto ocurre cuando alguien te critica de manera negativa y sin ofrecer ninguna solución constructiva. Por ejemplo, imagina que estás trabajando en un proyecto y alguien te dice: "Tu trabajo es terrible, no tienes talento". En lugar de tomarlo como algo personal, recuerda que esta persona puede tener sus propias inseguridades y procura no dejar que su opinión afecte tu autoestima. Mentalízate que las palabras sin fundamento son solo palabras y verás que te afectarán mucho menos. Número 2. El juicio constante. Otra actitud intolerante es el juicio constante. Esto sucede cuando alguien siempre está juzgando tus decisiones o acciones sin conocer realmente tu situación. Por ejemplo, si tú decides cambiar de carrera y alguien dice: "Eso es una locura, nunca tendrás éxito". Recuerda que solo tú conoces tus metas y sueños. No permitas que los juicios de los demás te desvíen de tu camino. Número 3. La falta de empatía. La falta de empatía es una actitud intolerante que puede ser muy perjudicial. Esto ocurre cuando alguien no muestra comprensión o consideración hacia tus sentimientos o situaciones. Por ejemplo, si estás pasando por un momento difícil y alguien te dice: "No entiendo por qué te afecta tanto". Recuerda que cada persona experimenta las situaciones de manera diferente. Busca el apoyo de aquellos que sí sean empáticos contigo. Número 4. El menosprecio. El menosprecio es otra actitud intolerante que no tienes por qué soportar. Esto sucede cuando alguien menosprecia tus logros y minimiza tus esfuerzos. Por ejemplo, si has trabajado duro para alcanzar una meta y alguien te dice: "Eso no es gran cosa, cualquiera podría hacerlo". Recuerda que tus logros son importantes y valiosos. No permitas que nadie los menosprecie. Número 5. La agresividad verbal. La agresividad verbal es una actitud intolerante que puede generar mucho estrés y malestar emocional. Esto ocurre cuando alguien te habla de manera agresiva o utiliza un tono ofensivo. Por ejemplo, si estás debatiendo con alguien y esa persona comienza a gritarte e insultarte, recuerda mantener la calma y responder de manera asertiva. No permitas que la agresividad verbal te afecte emocionalmente. De ser posible, no vuelvas a mantener otro diálogo con esa persona tóxica. Número 6. La falta de respeto hacia tus límites. La falta de respeto hacia tus límites es otra actitud que no tienes por qué soportar. Esto ocurre cuando alguien ignora tus deseos o te presiona a hacer algo que no quieres hacer. Por ejemplo, si alguien insiste en que hagas algo que te hace sentir incómodo. Recuerda que tienes derecho a establecer límites y decir no. No permitas que nadie te obligue a hacer algo en contra de tu voluntad. Número 7. La manipulación emocional. La manipulación emocional es una actitud intolerante que puede ser muy dañina.
Esto ocurre cuando alguien intenta controlar tus emociones o acciones utilizando tácticas manipuladoras. Por ejemplo, si alguien intenta hacerte sentir culpable o te amenaza con retirar su amor o amistad si no haces lo que ellos quieren. Recuerda que tú eres responsable de tus propias decisiones. No permitas que la manipulación emocional te controle. Por lo general, este tipo de conductas tóxicas provienen de personas narcisistas. Número 8. El prejuicio y la discriminación. El prejuicio y la discriminación son actitudes intolerantes que no tienen cabida en una sociedad justa y equitativa. Esto ocurre cuando alguien juzga o trata injustamente a otra persona debido a su raza, género, religión u orientación sexual. Por ejemplo, si presencias a alguien siendo discriminado o tratado injustamente, recuerda intervenir y mostrar tu apoyo. No permitas que el prejuicio y la discriminación continúen perpetuándose, porque un día te podría suceder también a ti. Número 9. La falta de consideración. La falta de consideración es una actitud intolerante que puede generar frustración y resentimiento. Esto ocurre cuando alguien no muestra respeto por tu tiempo, espacio o necesidades. Por ejemplo, si alguien siempre llega tarde a tus citas o no respeta tu espacio personal, recuerda comunicar tus expectativas y establecer límites claros. No permitas que la falta de consideración te afecte negativamente. Si la persona continúa irrespetando tu tiempo y tu integridad, lo mejor que podrías hacer es sacarla de tu vida. Número 10. El egoísmo extremo. Por último, el egoísmo extremo es una actitud intolerante que puede ser muy perjudicial para las relaciones interpersonales. Esto ocurre cuando alguien solo piensa en sí mismo y no muestra consideración hacia los demás. Por ejemplo, si alguien siempre busca su propio beneficio sin importarle cómo afecta a los demás. Recuerda rodearte de personas que valoren la reciprocidad y el bienestar mutuo. No permitas que el egoísmo extremo te desgaste emocionalmente. Número 11. Intolerancia hacia la diversidad cultural. Otra actitud intolerante que debemos evitar es la falta de respeto hacia la diversidad cultural. Cada cultura tiene sus propias costumbres, tradiciones y valores, y es importante reconocer y valorar estas diferencias. Por ejemplo, supongamos que te encuentras en un país extranjero, donde las costumbres son diferentes a las tuyas, y por mala suerte te topas con alguien que despotrique de los inmigrantes, en especial de aquellos que sean de tu misma nacionalidad. Una actitud discriminatoria de tal magnitud no debe ser tolerada y puedes responderle muy respetuosamente, haciéndole ver que tus nacionalidades no son como esa persona dice. Ojo, procura que esta reacción se realice siempre manteniendo el respeto y la decencia. Número 12. Intolerancia hacia las diferencias intelectuales. La intolerancia hacia las diferencias intelectuales es una actitud que debemos evitar. Cada persona tiene su propio nivel de conocimiento y habilidades, y debemos respetarlos en lugar de menospreciarlos. Por ejemplo, supongamos que estás trabajando en equipo con alguien que te menosprecia porque tienes, según él o ella, menos conocimientos en cierta área. En esta situación, procura mantener la calma y responderle que aunque tal vez no sepas mucho de un determinado tema, eso no justifica que te traten como si fueras menos que otra persona.
Ten siempre en cuenta que quienes tienen complejos de superioridad es porque en el fondo tienen carencias que buscan llenar con virtudes abstractas. Existen muchas actitudes intolerantes que no tienes por qué soportar de otras personas. Recuerda que tú tienes el control sobre cómo reaccionar ante estas situaciones. Mantén tu paz interior practicando la aceptación, la empatía y estableciendo límites saludables.